Hola a todos. Primero corroborar que nos escuchen bien. Por ahí en el chat por último nos ponen, o los que tengan ahí la cámara abierta también nos puedan poner una manito de que se escucha todo bien. Sería fantástico. Súper, buenísimo. Por ahí dicen ya que se escucha súper bien. Entonces, para hacerle honor al tiempo, vamos a empezar. Y primero, bueno, darles la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Sociedad Chilena de Neuropsicología Clínica. Yo soy Consuelo Reyes, soy neuropsicóloga clínica, soy actualmente la presidenta de la sociedad. Así que nada, agradecerle a ustedes por estar acá, por interesarse en estas instancias que hacemos desde la sociedad, donde intentamos de transmitir conocimientos sobre la neuropsicología clínica, abrir instancias que permitan conocer un poco más de nuestra disciplina y obviamente con tópicos que a veces se hacen muy relevantes para nosotros quienes ejercemos como neuropsicólogos clínicos. Así que hoy día, bueno, tenemos a un gran invitado, Miguel Ángel Ramos Henderson, que de verdad es un honor poder presentarte hoy día. Él es neuropsicólogo clínico, doctorando en psicología, es investigador principal del Centro de Investigación e Innovación de la Prevención y Cuidados de la Salud, Más Salud. Y bueno, tiene un currículum tremendo también. Él muy modesto, solamente quiso que lo presentara así, pero es una persona además con un entusiasmo por el conocimiento. De verdad es uno, bueno, es uno de nuestros socios también titulares. Y muy en el fondo comprometido con los intereses de la sociedad. Así que Miguel Ángel, en verdad estamos muy agradecidos también de que puedas dar esta charla hoy día sobre además un tema que es muy relevante y que hoy día yo creo que está causando mucho revuelo, que tiene que ver un poco con la inteligencia artificial y cómo esto se conjuga un poco, conversa con nuestro ejercer como neuropsicólogos clínicos. Así que la presentación de hoy día tiene por nombre Evaluación Neuropsicológica en la era de la inteligencia artificial, cuáles son un poco los alcances y las restricciones en el fondo de esta herramienta. Así que sin extenderme más, Miguel, te dejo la palabra para este gran temón que tenemos hoy. Muchas Bueno, gracias. la charla va a tener un ratito de presentar y después al final nos va a quedar Sí, ahí un espacio de preguntas. exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo, por la presentación. Para mí es un honor poder hablar tópicos de neuropsicología, que es una de las cosas que más me gusta en la vida. Desde muy chico siempre me enamoré de esta disciplina y la he venido desarrollando y pertenecer a la sociedad y hablar de lo que me gusta, al final se transforma en que yo puedo decir que me siento muy realizado. Así que feliz de compartir con ustedes estos temas y cualquier tema relacionado con neuropsicología. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta charla. Voy a compartir la pantalla y nos metemos en materia. Bien, listo. Bueno, esto se titula así, ¿no? Evaluación neuropsicológica en la era de la inteligencia artificial, alcances y restricciones, como bien dijo Consuelo. Antes de hablar enteramente de inteligencia artificial y sus implicancias, es importante recordar, aclarar qué es la evaluación neuropsicológica. ¿Bien? Y este artículo que están viendo en pantalla yo lo cito muchas veces, lo muestro en muchos seminarios y en muchas clases, porque me parece que es súper clave diferenciar la evaluación neuropsicológica de dos aspectos muy parecidos, pero que son una pequeña parte de este proceso complejo llamado evaluación neuropsicológica. Efectivamente, el tamizaje cognitivo, el testeo cognitivo y la evaluación neuropsicológica son tres cosas completamente distintas. Respecto al tamizaje, es un procedimiento en el cual aplicamos test cognitivos, obtenemos un puntaje y esto puede realizarlo cualquier profesional de la salud o de las ciencias sociales con un mínimo de entrenamiento en aplicación del instrumento. Aquí siempre saco a relucir la analogía con el fonendoscopio. Cualquiera de los que estamos aquí podemos colocar un fonendoscopio y sentir nuestro corazón o sentir el corazón del compañero. O sea, cualquiera puede usar la herramienta que utiliza un cardiólogo, por ejemplo. Pero ninguno de nosotros va a poder detectar la arritmia ni las fallas en las arterias coronarias, ni nada relacionado con el mundo de la cardiología clínica, porque no somos cardiólogos, no somos cardiólogos clínicos.
En la neuropsicología pasa lo mismo. Cualquiera puede aplicar un tamizaje con un mínimo entrenamiento. Eso no significa que podamos hacer una evaluación neuropsicológica a partir de ahí, o solamente con eso. Entonces, una de las características del tamizaje es que es fácil de aplicar, fácil de corregir, te entrega una información que te orienta hacia algo más profundo, como una evaluación neuropsicológica o, o una evaluación más profunda que abarque aspectos funcionales, cognitivos, etcétera. Y en un segundo nivel tenemos lo que se conoce como testeo cognitivo, que es un ámbito circunscrito para los psicólogos con entrenamiento en aplicación de test. Y estos tests son más complejos de aplicar y también son más complejos de corregir y en la mayoría de las veces están ajustados por edad, nivel educativo, sexo y otras covariables que suelen influir en el rendimiento de los test cognitivos, ¿no? En ámbitos de investigación se utiliza mucho el tamizaje y el testeo cognitivo para medir variables cognitivas, pero solo eso, se toma el rendimiento que entregan los tests. Y ahí es donde a veces se genera la confusión porque ningún test por sí solo puede evaluar un solo aspecto cognitivo. Bien, no hay ningún test puro. De hecho, lo que tenemos es un conjunto de procesos cognitivos que están interactuando en el momento de la ejecución de una tarea y cualquiera de esos procesos cognitivos puede fallar y es importante conocer cómo es que esos procesos fallan, porque a partir de esa detección es que podemos hacer un diagnóstico neuropsicológico. Entonces, los tests nos permiten poner a prueba procesos neuropsicológicos que son necesarios para resolver una tarea. Pero ningún puntaje de un test nos va a reflejar necesariamente todos los dominios neuropsicológicos involucrados en la tarea. Y esa es la complejidad, esa es la distancia, esa es la brecha. Entonces, distinta de los dos anteriores, la evaluación neuropsicológica es algo que realiza un psicólogo con formación en neuropsicología clínica que conoce de síndromes, que conoce de modelos neuropsicológicos, que conoce de neuropatología, de neuroanatomía, ¿sí? Que sabe cuáles son las virtudes y limitaciones de una gran cantidad de test, que sabe cómo preguntar respecto de síndromes neuropsicológicos, que sabe cómo observar alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales tras una lesión cerebral y que es capaz de integrar toda esa información que observa, que interroga y que pone a prueba con test, además de agregar a todo eso escalas que aplica a las familias, es decir, a las fuentes colaterales, y con toda esa gran cantidad de información, el neuropsicólogo clínico hace un proceso de razonamiento neuropsicológico, de integración e interpretación clínica. Y eso es la evaluación neuropsicológica. No es la aplicación de test, es el razonamiento clínico que lleva a cabo un experto y que obtiene o que elabora conclusiones clínicas a partir de una multiplicidad de fuentes de información, dentro de las cuales están los tests. Ya. Es importante que entendamos eso porque queremos saber si la inteligencia artificial es capaz de aportarnos en este proceso complejo llamado evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica también es contextualizada porque está centrada en la persona, en su idiosincrasia, en su identidad, en sus intereses, porque interactúan también procesos propios de la psicología clínica, el razonamiento, la identidad, los roles que ejerce la persona, capacidades premórdidas, ¿no? Y también es importante analizar cómo es que la persona se desenvuelve en distintos contextos, no solamente en el setting donde tú lo estás evaluando, que en muchos casos parece muy artificial comparado con lo que enfrenta en la vida cotidiana. Por lo tanto, es común que a veces aplicamos test y no encontramos nada y el paciente falla y falla constantemente en la vida real. Su familia es testigo de esos fallos. El paciente sufre por esos fallos, no comprende lo que ocurre y los tests se quedan cortos. Falta algo allí, faltan mejores herramientas, mejores preguntas, mejor observación, más conocimiento clínico semiológico. Asimismo, la evaluación neuropsicológica propiamente tal pasa por distintos momentos. Hay momentos previos a ver al paciente donde uno recopila información de anamnesis, epicrisis, exámenes paraclínicos y uno ya tiene la capacidad de elaborar ciertas hipótesis respecto a lo que puede estar ocurriendo. También hay otros momentos o momentos donde tenemos al paciente enfrente, que son las sesiones de evaluación, donde utilizamos nuestra mejor herramienta, que es la entrevista clínica. Hacemos preguntas, buscamos síntomas, buscamos signos y a partir de nuestro razonamiento e integración de información llegamos a los síndromes. En esas sesiones
de evaluación con el paciente, no solamente entrevistamos al paciente, a la familia, aplicamos test, también elaboramos internamente hipótesis preliminares, luego las vamos desechando, las vamos confirmando, vamos buscando otras estrategias de evaluación en función de lo que vamos analizando con el paciente. Y cuando ya tenemos la capacidad de predecir lo que pasa en la vida real, cuando tenemos la suficiente información para poder explicarle a la familia y a esa persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido, por qué es que no puede cocinar, por qué es que olvida las cosas esenciales que antes no olvidaba, por qué es que deja la olla prendida o por qué es que no puede manejar su vehículo, cuando tenemos toda la información para poder explicar eso que ocurre en la cotidianidad y poder predecir cómo se va a equivocar el paciente, es que la evaluación neuropsicológica ha finalizado y podemos hacer la devolución y el feedback, que es un proceso también parte de la evaluación neuropsicológica y es sumamente importante y en muchos casos terapéutico. Es el primer paso hacia una rehabilitación neuropsicológica, entendiendo que el feedback y devolución cumple en gran parte con el primer eslabón, por ejemplo, de la rehabilitación holística, que es incrementar la conciencia respecto de lo que ha ocurrido, tanto en la familia como en el individuo. Por lo tanto, ustedes entenderán que no podemos reportar puntajes y percentiles para dar cuenta de algo tan complejo. Tenemos que explicar con peras y manzanas por qué el paciente falla y ayudarle a predecir sus errores, porque eso lo prepara para la rehabilitación. También hay momentos en que todo esto que es tan complejo lo hacemos sin el paciente, ¿no? El paciente se va y nosotros nos llevamos esa información y hacemos razonamiento, elaboramos diagnósticos, elaboramos reportes neuropsicológicos que toman en promedio ¿cuánto? 2, 3 o más horas, ¿no? Porque el proceso integrativo informativo es bastante alto, ¿no? Test, escalas, lo que uno observa, etcétera. Y no solo analizamos puntajes, sino también analizamos procesos, como bien decía Kaplan, ¿no? Nos interesa saber cómo es que las personas fallan, por qué la persona falla y cómo compensa estos fallos, si es capaz de darse cuenta o no, si el paciente responde o no con ciertos apoyos, ¿sí? Hay unos procedimientos que se llaman procedimientos satélites, no sé si lo conocen, pero básicamente, como bien decía Edith Kaplan, nosotros tenemos que sacar el máximo rendimiento del paciente, el máximo nivel posible. Así que de pronto la estructura de la psicometría no nos permite eso. Pero tú te puedes salir de la estructura de la psicometría e incorporar procedimientos adicionales para ver cómo el paciente responde a los apoyos. Y eso nos va a entregar un montón de información clínica sumamente importante, clínica y cualitativa. Todo esto que yo estoy comentando es parte de la evaluación neuropsicológica. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una tarea muy conocida. ¿Cuánto es 100 menos 7? Muchos dicen que esto es una tarea de atención, pero eso no es cierto, porque en realidad hay una gran cantidad de procesos involucrados para que una persona pueda hacer una resta progresiva 100 menos 7. No solamente atención selectiva, sostenida, memoria de trabajo, es también conocimiento aritmético, evitar la distractibilidad, es un montón de cosas que están allí en juego. Uno tiene que estar atento entonces a cómo falla el paciente para dar cuenta de cuál de todos estos procesos involucrados es el que está provocando los fallos. ¿Ok? Entonces, eso también es importante considerar en la evaluación neuropsicológica, muy importante. La pregunta es si la IA puede con esto. Y si el trabajo está bien hecho, al final podemos hacer una buena formulación de caso y podemos explicar a la familia y al equipo que trabaja con nosotros en rehabilitación y tener una película clara y un lenguaje común. Esto es lo que el paciente vive. Tiene esta neuropatología, esta es su identidad, estos son sus impactos a nivel físico, cognitivo, emocional. No está consciente o sí está parcialmente consciente de algunos de estos aspectos y el impacto funcional de todos estos procesos alterados es tal. Y el paciente cuenta o no cuenta con el soporte familiar necesario. Entonces tenemos un mapa, una formulación del caso que todo el equipo conoce y que le sirve para la elaboración de metas preliminares de una rehabilitación, por ejemplo. Y al final, lo que la evaluación neuropsicológica busca es explicar, entender cómo es que el paciente se desenvuelve de determinada forma después de una lesión en distintos contextos donde este paciente se desenvuelve, donde esta persona se desenvuelve, ¿no? Y eso abarca aspectos no solamente cognitivos, sino también identitarios, emocionales, conductuales, funcionales, sociales, etcétera. Entonces, para cerrar el bloque relacionado con evaluación neuropsicológica, muy importante, muy demostrado, es el valor de una buena devolución.
cuando somos capaces de explicar a la familia y al paciente lo que está ocurriendo. Eso está muy demostrado en la literatura. La devolución también es parte entonces de la evaluación neuropsicológica. Dicho esto, vamos con la IA. La IA está a la altura de poder hacer algo respecto de esta complejidad que es la evaluación neuropsicológica y ha salido bastante publicación sobre este tema que avanza a pasos agigantados. Esta literatura es la que yo intenté resumir en esta presentación. Bueno, ¿cuál podría ser el aporte de la evaluación neuropsicológica en la evaluación neuropsicológica? Entender que la IA no sigue reglas fijas, aprende patrones a partir de datos que uno le ingresa, ¿no? O sea, la IA necesita ensayo y va aprendiendo a partir de la información que va recibiendo. Va identificando patrones y luego va elaborando sus propios, por así decirlo, razonamientos a partir de la identificación de patrones. Tiene una gran habilidad para manejar y analizar gran cantidad de datos a una velocidad que nosotros no podemos igualar. Sí, en eso sí que la IA es tremendamente superior a los humanos. Generar texto, predecir a partir de la identificación de estos patrones, hacer clasificaciones. ¿Ya? Puede tomar datos de múltiples fuentes a una velocidad impresionante. Por tanto, la hipótesis uno relacionada con el aporte potencial de la IA a la neuropsicología y en particular a la evaluación es la de incrementar la eficiencia, ¿sí? Para que seamos más rápidos, porque la evaluación neuropsicológica tiene bastantes etapas que son demorosas, que toman tiempo. Por ejemplo, transcribir entrevistas, resumir fichas clínicas, epicrisis, tomar datos de resultados, organizar tablas, redactar borradores de un informe, generar explicaciones simples para el paciente y la familia. Todo eso podría eventualmente hacerse más rápido con un procesador de texto, con un identificador de patrones como la inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿será eso posible? ¿Cómo usar la IA responsablemente? Con cuidado, con la ética, de forma transparente y supervisadamente por un humano, por un clínico. Podemos depositar en la IA toda esta complejidad y a la vez la responsabilidad de la información que genera, porque la IA genera información. No es como una tabla Excel que cruza datos y calcula. Esto va mucho más allá. Esto es generar información, como lo hacemos nosotros, o al menos eso es lo que aspira. Pero ¿cuáles son los IA problems? Que la IA no está libre de sesgos. La IA puede tener sesgos estructurales dependiendo de su fabricante y la cultura en la que venga y de la información que maneja. Si uno introduce cierta cantidad de información con la cual tú entrenas a una IA, la IA va a tener sesgos de conclusión en función de esa información que tú le has ingresado. Por lo tanto, puede aplicar criterios para personas urbanas a personas rurales y no se va a dar cuenta y va a cometer errores de conclusión o de interpretación. ¿Sí? Tú no sabes si la IA tiene la totalidad de datos referidos a nivel socioeconómico alto, bajo, si controla variables como escolaridad, edad, porque eso va a depender del entrenamiento al cual se haya sometido la IA. De hecho, hay muchos software que utilizan inteligencia artificial para agilizar procesos, pero tú, si bien los contratas, no tienes idea cuál es la información que maneja esa IA para llevar a cabo las conclusiones que tú le estás pidiendo que la IA haga por ti o que facilite, digamos, ese trabajo. Tú no sabes si realmente tiene o no tiene toda la información. También hay sesgos algorítmicos. El modelo de interpretación y predicción depende del set de entrenamiento. Por lo tanto, no, si es que tú no tienes datos de personas con hipoacusia, con problemas visuales, con problemas de expresión verbal, si no tienes información necesaria para el paciente que tú estás intentando aplicar en la IA puede cometer errores de interpretación. También lo que se conoce como opacidad. No se revela al clínico qué variable pesa más en la conclusión de la IA. Si tú no sabes en estricto rigor cuál fue el proceso de razonamiento por el cual la IA llegó a la conclusión, no sabes en estricto rigor a qué le está dando más peso, qué está considerando. También falta transparencia porque tú no sabes dónde van los datos. Si todos esos datos que tú le ingresas, por ejemplo, de un paciente o puntajes que tú ingresas, todo eso va a un almacén que es del proveedor de la IA. No es un almacén que tú tengas, es un almacén de un externo. Y eso transgrede ciertas barreras éticas. Por ejemplo, la privacidad de los pacientes. Si tú ingresas información de un paciente a una IA para que te haga un análisis, para que te sintetice información, por ejemplo, una epicrisis
o exámenes, qué sé yo, o resultados de test y los metes a una IA para que los analice, esa información queda almacenada no en tu cuenta de correo, sino que queda almacenada en el ChatGPT o Cloud, cualquier otra IA que te esté dando servicio. Y también hay algo muy importante que yo creo que los que están aquí ya lo han experimentado, es que la IA inventa información. Y ese fenómeno se le llama alucinación IA. Si no, pidan unas cuantas citas sobre un tema y se dan cuenta que la mitad de las citas no existen, son falsas, o las inventó la inteligencia artificial. Pero se ven súper lindas, tienen hasta código DOI y todo. Sí, pero la mitad son falsas. Bien. De hecho, en Nature publicó que hay varios artículos, no me acuerdo el número, pero era exorbitante. Un montón de artículos científicos Nature con referencias que no existen, ¿ya? Son demasiados. Entonces, ojo con eso. Y eso, todas estas limitaciones y problemas IA tienen un daño clínico y una implicancia legal. Eso es lo que más vale conocer. Entonces, ¿cuáles son los usos más realistas hasta al día de hoy? Primero, conocer cuáles son las herramientas guía. Tenemos dos grandes grupos, uno de escucha ambiental y otro de entrada manual. Los de escucha ambiental son IAs que pueden recibir audio y transcribir, por ejemplo. Sin ir más lejos, Zoom tiene un transcriptor, igual que Teams, por ejemplo. Tú estás en esta reunión y puedes ir transcribiendo lo que yo estoy diciendo. Ustedes también, los que lo han analizado, se darán cuenta que no es para nada preciso. Tiene errores. ¿Cierto? Lo mismo puede pasar en una entrevista clínica. De hecho, en los dispositivos IA de escucha ambiental, el problema más importante es que ante las pausas del paciente o los modismos del paciente, la IA no sabe identificar ese mensaje. Si el paciente no habla lo suficientemente claro, o si dice un modismo, o si dice sí, claro. Cuestiones así como esas pausas, esas latencias, también las interpreta mal. Ahora, ¿cuál es el uso potencial? Es que disminuiría la carga al tomar apuntes, permitiría que uno se centrara más en lo que el paciente te está diciendo o hacer más contacto visual y uno despreocuparse de las anotaciones, ¿no? Pero lamentablemente, toda esa información que tú estás capturando en esa IA no la almacenas tú. Y eso ya compromete o pone en riesgo la privacidad del paciente. Por lo tanto, necesita de un consentimiento informado. Si tú vas a utilizar IA en un paciente para tomar apuntes, el paciente debería saberlo y él debería consentir o no el uso de la IA. Asimismo, como ya dije, la exactitud de este registro es cuestionable. Por otro lado, las de entrada manual, uno ingresa los datos. Ejemplo, ChatGPT, Cloud, Copilot, etcétera. Uno ingresa los datos manualmente, sube archivos, escribe, y lo que hace es poder resumirte, redactar incluso, proponerte soluciones, ¿sí? Sin embargo, requieren supervisión humana constante porque cometen errores. E igualmente, el registro de esa información, si tiene información sensible, queda almacenada en el proveedor del servicio. Y eso expone a los pacientes. Porque esa información puede, por ejemplo, ser distribuida a otras personas, ser vendida a otras personas, como pasa con Facebook, con Instagram. Y luego, por ejemplo, te pueden vender productos. En fin, pueden hacer un sinfín de cosas con tu información. Hay algunas guías que son de propósito general, que para efectos clínicos son las menos recomendadas. Aquí está ChatGPT, Claude, Copilot, las más conocidas. Otras que son de asistente documental, que son muy buenas. Por ejemplo, Notebook LM es súper buena, pero trabaja con documentos tuyos. No está conectada a Internet. O sea, tú le puedes meter todos tus documentos y Notebook LM te organiza la información. Tú le puedes hacer preguntas sobre documentos y busca la respuesta en todos los documentos que tú le hayas introducido. No se mete con Internet. Por lo tanto, es por así decirlo más seguro. Es ideal para hacer trabajos, para hacer marcos teóricos, etcétera, ¿ya? Pero necesita que tú le proporciones la información. Y tenemos herramientas que han sido diseñadas para contextos clínicos. ¿Cuál es la gracia de estas herramientas que han sido diseñadas para contextos clínicos? Que son más cuidadosas con el resguardo de la información sensible. Hay acuerdos éticos de confidencialidad, etcétera. Hay una, digamos, una declaración de protección de datos de los pacientes, etcétera. Bien, ¿y cuáles son los marcos regulatorios? Bueno, hay ciertos aspectos que considerar.
por ejemplo, un contrato legal que define cómo el proveedor va a proteger la información. Si tú vas a utilizar una IA, tiene que haber un contrato en el cual el proveedor de la IA se comprometa por escrito a proteger la información sensible, ¿no? Y también están los IPA, que al menos en la ley federal de Estados Unidos tienen que ver con esta información que va al seguro de salud, la privacidad y el resguardo de información sensible relacionada a salud. Y esto que está aquí es esa información sensible. Por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, diagnóstico, resultado de exámenes, número de ficha, dato de contacto, protección de datos sensibles, control de acceso a la información. En el fondo tú tienes que, o al menos lo que se le exige a la IA es cómo va a garantizar estos elementos que están aquí. Resguardo frente a filtraciones, sin ir más lejos, ¿qué pasó con nosotros? Nuestras claves únicas andan por ahí filtradas por si no lo sabían. Y también hay algunos datos filtrados de FONASA y otras cosas que se han ido filtrando últimamente, solo que de eso no se habla mucho, pero sí, está ocurriendo. ¿Ya? Y en general no tenemos mucha educación respecto a estos temas, ¿no? Pero mucha información sensible anda por ahí en las redes. Y lamentablemente no sobrevivieron a los hackeos. Entonces, con la IA, esto, garantizar el resguardo de esta información. Herramientas generales, como las que están aquí, no deben utilizarse con información clínica identificable si no existe una configuración empresarial segura. Y por lo menos ChatGPT, que es bastante popular, no cuenta con esto. Así que eso de tomar puntajes de un paciente, su anamnesis y su epicrisis y tirarla así al ChatGPT para que te haga una síntesis, no. No hay ningún resguardo ni protección de esa información que acabas de. Y tampoco hay seguridad de si va a ser una síntesis adecuada. No son herramientas diseñadas para eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entendiendo estos procesos que hablamos al principio, tiene algunas aplicaciones en el tamizaje y el testeo cognitivo. Hay algunas publicaciones que se han hecho con inteligencia artificial de entrada auditiva, en el cual la IA registra respuestas, pero en tareas verbales es sumamente imprecisa. Hay problemas todavía en la fase de recepción de información auditiva. Tú no podrías, por ejemplo, aplicar un test de fluidez verbal con una IA para que registre el audio y contabilice las palabras y diferencie las perseveraciones y que te analice el clustering. No, no está todavía, digamos, en ese nivel de discriminación. ¿Vale? Y a este nivel de todo lo que hablamos sobre evaluación neuropsicológica y sus complejidades, la verdad es que está sumamente lejos de poder eh, reemplazar a un clínico, a un neuropsicólogo clínico en este ámbito, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eh, podría ser útil en la transcripción, el borrador de un informe, en la síntesis de registro, sobre todo en aquellas herramientas que son de IA, pero que no utilizan Internet, sino es que tú le metes información y tú le haces preguntas sobre la información y le pides que genere cosas con la información que tú le has introducido y que está, digamos, desconectada de la red. Por ejemplo, Notebook LM. Herramientas no seguras pueden usarse para tareas sin datos identificables. Texto genérico, mejorar gramática y estilo, generar esquemas, organizar ideas, producir materiales psicoeducativos. Para ese tipo de cosas, ningún problema. ¿Ya? De hecho, hay esquemas, tablas súper bonitas que la IA puede generar, pero digamos que ahí no, tú no estás utilizando información sensible. No debe usarse para procesar datos de salud protegidos, tomar decisiones clínicas. O sea, me llama la atención que hay mucha gente que confía demasiado en la IA, ¿no? Le pregunta qué comer, qué cosa tomar, qué no tomar, y en función de esa información que arroja la IA, toman decisiones, ¿no? Y eso es potencialmente peligroso. Redactar documentos oficial del paciente, jamás. No está preparada para eso. Producir contenido que entra al expediente sin control de expertos, tampoco. De hecho, hay un caso de un abogado que redactó una sentencia con inteligencia artificial y lo pillaron, tuvo que eh, ofrecer disculpas y obviamente retractarse, ¿no? Por lo que yo les comentaba, los errores, las alucinaciones, los sesgos y todo eso.
Otro aspecto importante, consentimiento informado y retención de datos. El paciente debería ser informado sobre dónde se almacenan sus datos. Y aquí entrando como en los aspectos éticos, ¿no? Si tú vas a usar IA, o sea, la IA va a ir avanzando. En unos años más vamos a tener que hacer una actualización de esto y revisar en qué estado está. Porque la IA va a ir, digamos que, redefiniendo esos procesos, mejorando, optimizándolos y va a poder hacer cosas cada vez más complejas. Entonces hay que anticiparse con este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, que el paciente sea informado del uso de IA en su proceso evaluativo y dónde se va a almacenar esa información y por cuánto tiempo. ¿Y quién podrá acceder a esa información? ¿El proveedor de servicios? ¿Solo tú como clínico? ¿Quién? Si el proveedor de la IA es dueño de los datos, podría, por ejemplo, venderlos para fines publicitarios. Entonces, eso podría no ser bueno para nada. Si la IA comete un error de interpretación, de registro, de cálculo, de decisión clínica, ¿quién es el responsable? Tú, no la IA. Ya, entonces, tú eres el responsable de eso. Eso también tiene que quedar sumamente claro. Y el cobro, la facturación. ¿Mm? Si tú utilizaste IA para ser mucho más eficiente y tú no hiciste la pega, sino que la hizo la IA, ¿vas a cobrar menos? ¿Vas a cobrar lo mismo? ¿Vas a cobrar más? La recomendación es informar qué procesos se están realizando con inteligencia artificial y ajustar la tarifa en función de la menor carga que representa el utilizar IA. ¿Sí? Ahora, para finalizar, recomendaciones finales. Esto es The Right y colaboradores del 2026. Verificar todo contenido generado por IA antes de usarlo clínicamente. Verificar. O sea, no puede irse la información sin filtro. No ingresar información protegida en herramientas no seguras. No meter fichas clínicas ni datos sensibles a herramientas de uso general como las que todos conocemos. No delegar el juicio clínico en la IA. O sea, yo no le puedo integrar todos los datos y decirle, dime cuál es el diagnóstico. Porque eso es juicio clínico. Y la IA no está ni cerca de poder hacer juicio clínico. Ser transparente respecto al uso de IA. Si yo uso IA en algunos procesos, el paciente debe saberlo. Y además debe consentirlo. ¿Sabe qué? Mire, yo me apoyo en IA para redactar mejor mis informes. ¿Ya? Y uso tal IA que tiene protección de datos. O bien, yo no utilizo información sensible en este apoyo para mejorar redacción. Bueno, ¿usted consciente que yo lo haga de esa forma? Debería estar declarado. Usar datos identificables solo en caso de que información sensible esté garantizada. Comprobar referencias y hechos porque la IA, recuerden, tiene alucinaciones, puede inventarlas. Mantenerse actualizado en normas éticas y legales. Inevitablemente, creo que esto da para mucho y hay que tener una conversación con la esfera legal. Cómo se cruza nuestro quehacer clínico con la irrupción de la IA, su potencial uso y los aspectos legales. Obtener consentimiento informado cuando la IA se usa de forma nueva. Por ejemplo, grabaciones ambientales, facilitadores de transcripción de entrevistas, igual, informar. Tener mucho mayor cuidado aún en contextos forenses, ¿sí? Porque las decisiones suelen ser más, digamos que las conclusiones de un informe pueden tener mucho mayor impacto para una persona. Formar y supervisar estudiantes y personal sobre uso responsable. Eso es súper importante. No sé cuánto se está hablando de esto en el pregrado, por ejemplo, o en el posgrado, sobre el uso responsable. Bueno, ya tenemos algunos antecedentes, ¿no? Con este seminario ya tenemos algunos lineamientos. Documentar cómo se usó la IA en el proceso evaluativo, informar, ¿cierto? En qué parte del proceso utilizaste IA, si es que lo vas a hacer. Se puede usar para resumir registros extensos, pero siempre con verificación clínica. No introducir datos sensibles. Puede ayudar a crear explicaciones en lenguaje simple, pero personalizadas y revisadas. Puede apoyar flujos interdisciplinarios, siempre verificados. En supervisión, explicar por qué se usa y cómo evaluar su salida. ¿Para qué estoy usando IA? Por ejemplo, algunos supervisores de tesis están utilizando IA. Algunos revisores de revistas científicas están utilizando IA. Y te dicen, estoy utilizando IA para revisar más rápido y yo estoy tomando aquellas conclusiones que me hacen sentido y estoy también complementándolas.
profe, ningún problema. Hacer auditorías periódicas del uso de IA en la práctica, auditorías. No copiar texto generado por IA directamente al informe. No confiar ciegamente en resúmenes automáticos. Se le pasa información, omite información sensible. No dejar que la IA genere contenido clínico personalizado sin supervisión. Y no asumir que los profesionales entienden los riesgos, si no se les enseña explícitamente. ¿Ya? Bueno, esos son los puntos finales de esta presentación. Aquí les dejo un muy buen resumen de Rizo sobre las implicancias de la IA en contexto sanitario, particularmente en neurología y neuropsicología. Muchas gracias y nada, quedo atento a sus reflexiones. Muchas gracias, Miguel, por esta tremenda presentación y obviamente hablar de este tema que hoy día es nada, muy complejo, que tiene un montón de implicancias en nuestra práctica clínica, pero desde lo ético, en el fondo lo que tú dices, desde este uso responsable. Eh, y nada, obviamente que esto va avanzando a pasos agigantados y la responsabilidad de nosotros también es estar un poco al tanto de eso y ahí tomo lo que tú dices de estamos enseñando esto, estamos hablando de esto, entonces gracias por obviamente estar tú también muy interesado en este tema que yo sé que has ido metiéndote harto y darnos este espacio para empezar a hablar de cómo la IA se inserta en nuestro labor clínico. Dejo aquí abierto si es que alguien tiene alguna pregunta, micrófono en el chat, si es que quieren preguntar algo, alguna duda que les quede, algo que quieran comentarle a Miguel. No sé si por ahí en el chat hay alguna pregunta. Parece que todo muy claro. Ahí María María Angélica Angélica tiene su dedito arriba. una pregunta. Sí, ahí sí puede, ahí el audio. Ahí sí. Después Angélica Parra. Primero María Angélica Santibáñez. Tiene que abrir su micrófono. Sí, tienes que Ahí activar tu sí, ahí ¿Ahí? sí. audio. Ahí la ¿Ahí estamos sí? Ahí escuchando. sí, Sí. Ah, sí, sí. perfecto. Hola, profesor. Gracias por la Hola. charla, realmente interesante. No hemos visto en alguna parte ahí en Adipa, en algún curso. Me suena, me Sí, por ahí suena. ando. Por ahí ando a veces. Sí, sí. Profesor, finalmente, ¿cómo se va y en cuánto tiempo más se va a regular esto de la IA? Hoy día, incluso Doctoralia, yo soy psicóloga y me ha Ujú. llegado en la oferta de Doctoralia de que déjate de De perder verdad. tiempo, preocúpate más del paciente, te hacemos el resumen, independiente de lo que uno tenga que pagar y todo. Pero lo que usted dice es cierto, o sea, se pierde absolutamente la privacidad con el paciente y los datos que son manejados en esta estratosfera se pueden mal usar también. Entonces, ¿cómo vamos al final a tener esa delgada situación entre la confidencialidad, que es lo primordial en nuestra profesión, con por facilitar nuestra pega y no necesariamente cobrar menos, porque igual hay un profesionalismo detrás, conocimiento, que yo creo que la IA es la única profesión que no nos va a poder igualar al final, porque Tú por dices. razones obvias, hasta Sí. aquí, no sabemos más adelante. Entonces, ¿cuándo se va a regular un poco eso? Respecto al cuándo es difícil saberlo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que a nivel país somos bastante ignorantes en esto Mm, y sus implicancias. En general, lo que uno observa en lo cotidiano es que la gente confía demasiado y eh, está decidiendo en función de lo que la IA le sintetiza. ¿Ya? Es como una suerte así de profeta, de oráculo, ¿ya? Súper extraño. Ahora, en el contexto disciplinar, creo que estamos dando un pasito, que es mostrar esto y mostrar lo que dice la investigación y su impacto en distintos niveles, como el ético, incluso la iatrogenia, que puede generar esto, las consecuencias, ¿no? Y también los potenciales beneficios y los límites. Entonces ya levantamos el tema. Bien. Ahora, lo que nos resta, sobre todo a los
organismos o instituciones, como por ejemplo la Sociedad Chilena de Neuropsicología, es redactar un apartado sobre ética e IA, Sí. ¿no? Y sus implicancias, para que eso quede oficial y quede, digamos, ahí por escrito. Y luego vendría una parte de difusión, de incorporar este contenido en las mallas curriculares, porque se nos viene como avalancha, o sea, de todo nivel. Yo también soy docente de posgrado y me llegan trabajos y uno dice, esto es sospechoso. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el límite? Está bien, a lo mejor hay una mezcla de creación y apoyo con IA o está completamente hecho por IA. Y claro, ¿cuál es el límite? Yo creo que estamos muy todavía en pañales en cuanto a familiarizarnos con esto, su impacto, su alcance, sus consecuencias, pero estamos dando este primer paso, ¿ya? Respecto al cuándo, lo que puedo decir es que nunca va a ocurrir si no reflexionamos sobre esto. Creo que este es el primer paso. Ya llegará el momento de relevarlo. ¿Y saben cómo se me ocurrió? Se nos ocurrió hacer esto ¿Mm? porque por el correo de las brujas, pues me llegó un cagüín de que habían colegas de que estaban usando ChatGPT para hacer los informes. Y yo dije, oye, nada que ver, po. O sea, lo primero que me hace es como, nada que ver, ¿vale? Así que nos pusimos a leer sobre esto. Y ahí aparecieron estos artículos que, claro, le colocaban nombre y concepto a todo esto que estamos analizando. Y así partió, así parte. Hay que seguir, Sí, hay que súper seguir. importante la ética, creo yo, ¿ah? Sí, Principalmente y dirigida por nosotros los profesionales, porque si no, sí, al final la gente no tiene la sapiencia que nosotros tenemos como para decir, tengo un informe que por una evaluación neuropsicológica me cobra X y este otro me cobra X tercio. Es sí, lógico por dónde se va a ir. O sea, sí. Ahora, exactamente, pero fíjate que hay ejemplos muy así con ese, pero ¿cómo? O sea, el otro día mostraron un ejemplo de una revista científica Q1, donde en la introducción está el párrafo creado por IA y está abajito dice creado por ChatGPT y está en el Oye, artículo, sí. así publicado. Se supone que lo revisan pares, lo revisa un editor, ahí está publicado. Pasó todos los filtros humanos, ¿ya? Y chuta, dice, parece que nos pilló demasiado sorpresa esto. Demasiado rápido y estamos reaccionando. De las embarradas estamos reaccionando y estamos tratando de hacer frente a este tsunami que entró con mucha fuerza. Creo que es una excelente herramienta. Puede llegar a ser muy útil, pero hay que utilizar el juicio crítico y, como tú bien dices, la ética. La ética, ¿no? Lo fácil que se puede transgredir. Bueno, y si por cosa de vender, te pueden vender cualquier cosa. O sea, paga un poquito más y le transcribimos su entrevista. Se suena súper tentador porque es súper demoroso. Y en general lo que la IA entrega es súper lindo, o sea, se ve como bien, tiene buena estética. Pero si uno le da dos vueltas a la cosa, uno empieza ya a verle los defectos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Juicio crítico en este momento es una buena arma, un buen escudo. Oye, Eso es lo que yo Miguel, les puedo contar. si puedo agregar Mm, algo, poco sí, claro. justo el ejemplo que das tú, María Angélica, de que, claro, hoy día hay muchas plataformas que probablemente venden esto de transcribimos la ficha, y sumando ahí un poco lo que tú decías, Miguel, de las herramientas que hoy día como que el fondo resguardan un poco esa información. Hoy día a nosotros nos falta un poco esa legislación de cómo se está resguardando esa Mm, información del paciente, a diferencia, por ejemplo, quizás en Estados Unidos, donde existe una regulación mucho más clara y que los profesionales saben, porque hoy día lo que tú dices, como que no estoy segura si efectivamente a dónde va esa información, cuál es el resguardo que se tiene, cuál es el cuidado. Entonces, desde ahí también nos falta ir avanzando en esas regulaciones. Y como el conocimiento, y ahí muy bien, como tú dices, Miguel Ángel, esta instancia, ya por último es el punto de partida a ir hablando de estos temas. Y nosotros también, como sociedad chilena de neuropsicología, estamos muy comprometidos un poco con esa línea. Y nosotros estamos trabajando en un documento que al menos entregue un par de lineamientos de que, mm, o sea, nosotros como profesionales sepamos un poco qué sí y qué no, como algo más, un documento un poco más concreto de entender qué es lo que está pasando. Si bien quizás, claro, no vamos a tener todo el avance a nivel quizás legal, pero al menos que nos permita a nosotros tener un ejercicio ético, porque parte desde ahí, desde la ética. O sea, yo pienso incluso antes de la IA, cuántos profesionales
también tenían un actuar quizás dudoso desde lo ético y ahora con esta herramienta que súper como brillante, que parece oro en el fondo, Sí, hace que mucha, o sea, como que la ética pueda verse ahí un poquito transgredida. Y yo creo que ese es el principal como punto que nosotros deberíamos como decir, oye, no, o sea, acá como cuestionarnos, en el fondo esto es ético, es algo responsable. Y es lo que tú decías, la IA va a ser una súper buena herramienta en un montón de cosas para quizás como desde la eficiencia, pero, o sea, pensarnos, ¿puede reemplazar nuestro oficio clínico? O sea, creo que por ningún motivo. por ningún motivo. Por Está acá lejos tenemos de eso. más preguntas en el chat. Hay Dice acá comentarios. Valentín, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa con el modo incógnito que tienen ahora algunas IAs? ¿Son confiables o siguen siendo riesgosas? No conozco esos modos incógnitos, pero pienso que el problema es el mismo. O sea, la información va a parar a un proveedor externo, ¿ya? Y no creo que se zafe de los fenómenos generales a la IA, que son las alucinaciones. De hecho, por ejemplo, hay algunas IAs de traducción. Y hace poco le hicieron la prueba y le dijeron cualquier cosa. Ya estoy hablando en coreano y la persona hablaba cualquier cosa y la IA te respondía algo. Así como, ah, sí, usted está diciendo que el día está muy cálido. O sea, de chamulla, pero de lo lindo. Se más allá que sea incógnito, creo que hay otros problemas IA que igual van a mantenerse. No se corrigen con eso del incógnito. Y eso, la IA requiere entrenamiento, requiere práctica. O sea, yo puedo, por ejemplo, yo lo utilizo para buscar artículos, para buscar. Cada las primeras veces la mitad eran falsos, ¿no? Entonces, después yo le decía, "Ya, no cometa error y ponme el link del artículo". Y ya fue mejorando, ¿sí? Entonces ya la búsqueda es cada vez más certera, pero aún así entrega fuentes erróneas, sobre todo aquellas que parecen muy mágicas y que dicen justo lo que tú estás pensando casi. Sospechar, sospechar. Así, revisar Sospechoso. la fuente, sospechoso. Ya, entonces, claramente el juicio crítico en este momento nos ayuda un montón para pulir. Y generar documentos sobre límites, sobre restricciones, advertencias, todo el impacto que esto tiene. La literatura nos puede salvar. El uso responsable. Mm. Angélica Angélica. Parra ahí tiene una pregunta. Sí, fíjate que independiente de la ética, de nuestro juicio crítico y todo lo que corresponde, yo creo que aparte de eso es súper importante ustedes como una entidad pública, ¿no es cierto?, de neuropsicología, también informar de nuestra parte los riesgos que corre nuestro trabajo también en la Exacto. población, porque si uno no dice nada, y nosotros sabemos todo ese concepto, está bien, pero hay mucha gente que no Ahí. tiene acceso, no entiende. La neurología es una cuestión súper, súper específica, que la gente pregunta, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el psicólogo? ¿De qué se trata esto? ¿Te fijas? Oh, me estoy quedando. Ah, pero yo creo que entendimos Estoy la idea, pegada, ¿no? Angélica. O sea, oye, Ah, Angélica Parra defensa. tenía una pregunta. Sí, bueno, más que nada agradecer el espacio, creo que es súper relevante, lo atingente también del tema. Y bueno, más que nada es como un poco complementar lo que ya se ha dicho, lo relevante de poner este tema en la palestra y como el- la delgada línea o el límite que uno debe tener al momento de utilizar esta herramienta y entenderla o verla mucho más como un asistente que quizá como que a veces uno pueda tender a confundir y como que la jerarquía es como que uno tiende a visualizarlo como la IA como si fuese superior a uno. Ah, Muchas veces se olvida que lo que decía Miguel era el hecho de este pensamiento crítico, este discernimiento que nos ayuda también
a rectificar la información. Yo, por ejemplo, bueno, nuevamente lo valioso también de este espacio fue el hecho de simplificar y de difundir información valiosa, que lo agradezco nuevamente, y no tenía idea de que hay información que se traspasa. Entonces, lo importante también de cuidar la información, de la privacidad y lo ético. Así que eso era más que nada mi comentario y agradecer nuevamente estos espacios y ojalá que se generen nuevamente. Gracias, Angélica. Excelente. Yo tengo una pregunta para ustedes, ¿ah? ¿Alguien aquí es de otra profesión que no sea psicólogo? Por ejemplo, hay abogados por acá, o informáticos, o expertos en IA. ¿Hay algún profesional de esas otras áreas? ¿O somos todos Yo, psicólogos? yo soy No. terapeuta ocupacional. Ah, vale. Mm. Bueno, ahí súper pro en lo que es rehabilitación. Imagino que también a ustedes como terapeutas les ha tocado el tsunami de la IA, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Y de hecho, estoy junto a una colega que ella es psicóloga Ujú. y nosotras estamos trabajando todo lo relacionado al chemobrain, que son las secuelas cognitivas del tratamiento De la oncológico. quimio. Ujú. Sí, exacto. Pero fuera de eso, yo en la clínica me he encontrado en empresas en donde me han dicho, bueno, lugares donde he trabajado en empresas, que me han dicho que me demoro mucho haciendo un informe y que suba la información de las pautas a la IA y que lo haga rápido. Y frente a eso yo le comentaba a mi colega Tania que a mí la verdad es que me generó impacto cuando me lo pidieron de esa forma porque Sí. no entienden como todo el trasfondo del análisis clínico que uno tiene que realizar y en base a eso después generar un plan de intervención que sea atingente a las necesidades específicas de la persona. Entonces, ahí la lucha no es solamente de agilizar el proceso, sino que es de validar nuestra observación clínica o nuestro análisis clínico. Exactamente. Qué buen punto el que tú tocas, Tamara, porque esto se cruza con el momento cultural que estamos viviendo, que tiene que ver con la sobrevaloración de la eficiencia. Hay una sobrevaloración de la productividad, de la cantidad y de lo rápido que uno hace las cosas. Y de la inmediatez también, de la inmediatez a la que nos estamos acostumbrando y a la que se acostumbran las nuevas generaciones, en donde lentamente se menosprecia el razonamiento, la profundidad eh, y la calidad, diría yo. ¿Ya? A veces se está privilegiando más la producción, la eficiencia por sobre la calidad, tristemente. ¿Ya? Y el ejemplo que tú das es súper claro. O sea, preferir hacerlo rápido que hacerlo bien. No entender la complejidad de los procesos a los cuales nos dedicamos. Yo pienso que hay que recuperar eso, hay que rescatar eso. Que esto requiere su tiempo, que requiere su... Por algo la formación es tan compleja y exigente y que amerita la complejidad que esencialmente tiene. No caer en eso de la rapidez. Lo mismo pasa a todo nivel, a científicos, los artículos también. Cada vez te piden más artículos científicos, más publicaciones, ¿no? Y al final se publica cualquier cosa. O sea, se publica por publicar a veces. Yo hice un proyecto y hay que me salieron unos datos y de estos datos puedo sacar 3 artículos y ya saco 3 artículos de algo que, una pregunta de investigación que ni siquiera pensé a lo mejor, sino que me dieron estos datos y encontré una asociación y saqué un artículo, ¿no? Entonces, ya esa ciencia no nos sirve tanto como algo así que genere una revolución o un aporte, digamos que en su conformación tome más tiempo, más análisis, más reflexión, más profundidad. Entonces, me hace todo el sentido. Bueno, hay que recuperar esas cosas, esas buenas prácticas. Oye, Miguel, acá habían también otros dos comentarios en el chat de Javiera y Nelson, un poco que los dos apuntan, hablando un poco del uso de la IA en pregrado y el riesgo probablemente que Ah, implica eso, o la preocupación también de este uso como excesivo desde el pregrado, que yo creo que también pasa quizás acá los que somos un poco más, que ya llevamos varios años, digámoslo así, los que vimos la PA. claro. Donde, claro, en el fondo la IA no existía, No. entonces obviamente nos formamos con
con otra línea, donde obviamente nos hacía mucho más peso la reflexión, donde también buscar los artículos o los libros era de una manera distinta. Quizás vale, yo creo, la pena hoy día que las carreras, o sobre todo en el fondo de psicología, o cualquier otra carrera en la salud, que haga un mayor peso a lo que es la IA y las implicancias en esta línea, porque hoy día es parte de la formación de estas nuevas generaciones. Exacto. Hay Se como, encuentran con eso, se topan con eso en todos lados. Sí, y como bien dijo la colega recién, pues es una herramienta, sí, no es un oráculo, es que se le hizo una publicidad muy sensacionalista también. Los medios de comunicación tienen su responsabilidad también. La robótica y la inteligencia artificial, y eso como, claro, algo muy revolucionario, pero creo que hay que plantearlo como lo que realmente es una herramienta. bueno, un poco lo mismo que nos pasa a nosotros como neuropsicólogos cuando hablamos de los test, que Exacto, los test son una herramienta para la nada evaluación más, po. neuropsicológica, no es la evaluación. La Exactamente, inteligencia artificial es lo mismo, es es una lo herramienta mismo. adicional Ujú. que hay que saber cómo usarla Exacto, para que en el fondo tenga un buen uso un buen uso, sí, y no que no reemplaza en el fondo ni a la evaluación ni al criterio. exacto. Eh, Eso, no sé si hay más comentarios, preguntas para ir cerrando. Yo creo que, bueno, esta va a ser una primera instancia de muchas. Sí, Vamos a seguir, obviamente, hablando de este tema exacto. que nada, que va, como hablábamos, avanzando a pasos agigantados y es responsabilidad de nosotros también ir un poco ahí siguiéndole el ritmo para seguir Ujú. nosotros en el fondo teniendo una práctica lo más ética y clínicamente responsable. Así que Exactamente. nada, Miguel, agradecerte infinitamente por este espacio, a todos los que están acá, nada, y obviamente los dejo súper invitados a seguir a la sociedad, nuestras redes sociales, donde también siempre vamos subiendo información, vamos haciendo también otras charlas y otras instancias para ir compartiendo conocimiento y abriendo espacios también para discutir temas que son súper relevantes para nuestro ejercicio profesional. Así que eso. También, no más que la presentación, queda El video. el video de esta charla en nuestro canal de YouTube. Así que ahí lo pueden volver a revisar. Exacto. Eso. Consuelo, muchas gracias por acompañarme, por estar conmigo y con los colegas Mm, acá. Así que nos despedimos. Que estén no, muy bien muchas gracias a ustedes. y nos vemos para la Gracias, próxima. Jessica. Que esté muy bien. Muchas Que estén muy gracias. bien.